La viuda Marisol caminaba por la plaza de San Miguel del Oro con la cabeza gacha, sintiendo las miradas clavarse en su espalda como alfileres oxidados. Sus hijos, Lupita de 11 años, los gemelos Diego y Mateo de 7, y la pequeña Sofía de apenas 3, la seguían descalzos, con ropa remendada tantas veces que ya no se distinguía la tela original del parche. El sol de mediodía caía implacable sobre el pueblo polvoriento, y Marisol apretaba contra su pecho una bolsa de tela vacía, rezando porque don Efraín del mercado le fiara, aunque fuera 1 kilo de frijoles. Mira nada más a la viuda muerta de hambre, escuchó la voz chillona de doña Remedios desde el puesto de verduras. 3 meses sin pagar renta, y todavía tiene el descaro de pasearse por aquí. Las comadres que rodeaban el puesto soltaron risitas crueles, como cuervos picoteando carroña. Marisol sintió el ardor subiendo por su garganta, pero tragó saliva y siguió caminando. Lupita le apretó la mano. Esa niña de 11 años ya tenía ojos de mujer vieja, de alguien que ha visto demasiado sufrimiento. La viuda Marisol soportaba las burlas más crueles del pueblo, arrastrando a sus 4 hijos hambrientos por calles que alguna vez la respetaron, hasta que un extraño de traje impecable tocó la puerta destrozada de su jacal y pronunció el nombre de su difunto esposo, un nombre que nadie había mencionado en 6 meses. Lo que ese hombre reveló esa tarde convertiría a la mujer más despreciada de San Miguel del Oro en alguien que todos temerían y respetarían. Escribe en los comentarios de qué pueblo eres y si alguna vez has sido juzgado injustamente, y empecemos esta historia de venganza silenciosa y justicia poética. El estómago de Marisol rugía como animal herido. No había comido en 2 días. Todo lo que conseguía iba directo a los niños. Mateo tosía constantemente, una tos seca que le rasgaba el pecho, y ella no tenía ni para un jarabe simple. Cuando Roberto murió hace 6 meses en ese accidente inexplicable, en la mina abandonada, el pueblo entero cambió. Las mismas personas que comían en su mesa, que celebraban bautizos en su patio, ahora cruzaban la calle para no saludarla. Doña Marisol, la voz de don Efraín era suave pero firme cuando finalmente llegó al puesto. El viejo tendero tenía ojos bondadosos, pero también cuentas que pagar. Ya sabe que no puedo fiarle más. Son 400 pesos los que debe. Por favor, don Efraín. Marisol sintió las lágrimas quemándole los párpados. Solo 1 kilo de frijoles. Mateo está enfermo y... 400 pesos. La voz cortante vino desde atrás. Marisol se volteó y sintió el corazón caer a sus pies descalzos. Eran los primos de Roberto, Julián y Bernardo Cortés, vestidos con botas vaqueras brillantes y sombreros tejanos que costaban más que 6 meses de comida. Julián, el mayor, tenía una sonrisa de tiburón. Mi prima política debe 400 pesos aquí, más los 3,000 de renta atrasada, más los 5,000 que mi tío Roberto les debía antes de morirse tan convenientemente. El silencio cayó sobre la plaza como manta pesada. Marisol sintió todas las miradas, sintió el peso del juicio colectivo. Bernardo se acercó tanto que pudo oler su colonia cara, mezclada con el tufo a tequila. Tenemos una solución generosa, Marisol. Firma los papeles de la casita. Deja que nosotros nos encarguemos de todo y te damos suficiente para que rentes un cuartito en otro pueblo. Los niños pueden quedarse con nosotros. Les daremos buena vida. Jamás. La palabra salió como pedernal golpeando piedra. Marisol abrazó a Sofía más fuerte contra su pecho. La niña sollozaba silenciosamente, su carita enterrada en el cuello sucio de su madre. Pues entonces, Julián sacó unos papeles doblados del bolsillo de su camisa bordada. En 3 días viene el juez. Si no pagas todo, 8,400 pesos exactos, la casa es nuestra por deuda. Y los servicios sociales decidirán qué hacer con 4 niños sin hogar.
El mundo de Marisol se tambaleó. 8,000 pesos. Podría juntar 800 vendiendo todo lo que tenía. Los muebles destrozados, la ropa remendada, quizás su alianza de matrimonio. Y aún así, no alcanzaría ni la 10ª parte. Lupita le jaló la falda rasgada. «Mamá, tengo miedo». «No pasa nada, mi amor», mintió Marisol, acariciando el cabello enredado de su hija. Pero todo pasaba. Todo se derrumbaba como las paredes de adobe de su casa después de cada tormenta. Caminaron de regreso en silencio absoluto. El jacal que Roberto construyó con sus propias manos hace 14 años se veía aún más miserable bajo la luz cruel de la tarde. Techo de lámina oxidada, paredes agrietadas, puerta que colgaba de una sola bisagra. Marisol empujó la entrada y un hombre estaba sentado en el único banco que les quedaba. No era de San Miguel del Oro. Eso fue lo primero que Marisol supo con certeza. Vestía traje gris impecable, zapatos lustrados que reflejaban la luz polvorienta, y tenía un maletín de cuero apoyado contra sus rodillas. Debía tener 60 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y rostro curtido por el sol, pero distinguido. Sus ojos, grises como tormenta de enero, la estudiaron con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente, empujando a los niños detrás de ella. «¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa?» La voz de Marisol salió más firme de lo que se sentía. Su corazón martilleaba contra las costillas. El hombre se puso de pie lentamente, con movimientos medidos, de alguien acostumbrado a que lo escuchen. «Señora Marisol Reyes, viuda de Cortés, perdone la intrusión. La puerta estaba abierta». Hizo una pausa significativa, mirando la bisagra rota. «Mi nombre es ingeniero Gustavo Villaseñor. Trabajé con su esposo Roberto hace muchos años. Necesitamos hablar sobre algo que él me pidió que le entregara, en caso de que algo le sucediera». El aire dentro del jacal se volvió denso, irrespirable. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. Roberto nunca mencionó a ningún ingeniero Villaseñor. No. El hombre abrió su maletín y sacó una fotografía descolorida. Roberto tenía sus razones para mantener ciertos asuntos en secreto. ¿Reconoce esto? Marisol tomó la foto con manos temblorosas. Era Roberto, más joven, quizás de 25 años, parado junto a este mismo hombre frente a la entrada de una mina. Ambos sostenían lámparas y herramientas. En el reverso de la foto, con la letra inclinada de Roberto, decía: «La esperanza perdida, 2008. G.V. El único en quien confío. ¿Qué quiere de nosotros?» Marisol dejó caer la foto sobre la mesa chueca. Lupita recogió a Sofía y llevó a los gemelos al rincón donde dormían todos hacinados. La niña entendía cuando los adultos necesitaban hablar de cosas peligrosas. Villaseñor cerró el maletín con un clic metálico que resonó como disparo en el silencio. «No quiero nada, señora. Vengo a cumplir una promesa. Roberto encontró algo en esa mina, algo que podría cambiar la vida de usted y sus hijos para siempre. Pero también encontró enemigos, enemigos poderosos que todavía la buscan». Afuera, el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja sangre. Marisol escuchó voces acercándose, las voces arrastradas de Julián y Bernardo, acompañadas por pasos pesados de más hombres. Villaseñor escuchó también, y su rostro se endureció. «No tenemos mucho tiempo», susurró el ingeniero con urgencia, que helaba la sangre. «¿Confía en mí lo suficiente para escuchar lo que Roberto quería que supiera? Porque una vez que se lo diga, señora Marisol, no habrá vuelta atrás». Y ellos, señaló hacia las voces que se acercaban, harían cualquier cosa por mantener enterrado lo que Roberto descubrió. Las voces afuera se detuvieron justo frente a la puerta. Marisol pudo distinguir la risa áspera de Julián, un sonido que se le metía a la piel como espina seca. El ingeniero Villaseñor
Apagó de golpe la lámpara de petróleo, sumiendo la casa en penumbra, y murmuró: «Guarde silencio, por su bien». Durante unos segundos, solo se escuchó el resuello nervioso de los niños. Después, golpes. 1, 2, 3. «Marisol, sabemos que estás ahí, prima», gritó Julián con vocecita burlona. «Solo venimos a aclarar unos asuntos del difunto Roberto. No querrás que llamemos al juez, ¿verdad?» Villaseñor se acercó a la viuda, tan próximo que ella sintió su aliento mezclado con olor a menta y tabaco caro. «Si nos escuchan hablar de esto», susurró él, «sus hijos no despertarán mañana. Saldré yo a recibirlos. Usted no diga nada». Marisol tragó saliva, sintiendo cómo el corazón le martillaba en el pecho. En su interior se encendía algo parecido al coraje, un rescoldo que llevaba meses apagado. Si ese hombre decía la verdad, podía ser la única oportunidad de salvar lo que quedaba de su familia. Asintió lentamente. El ingeniero abrió la puerta con una calma que parecía ensayada. La luz del atardecer iluminó su figura imperturbable. «¿Puedo ayudarlos, caballeros?», preguntó, sonriendo con cortesía que no encajaba con la rudeza del lugar. Las risas murieron de inmediato. Bernardo lo miró con desconfianza. «¿Y usted quién demonios es?» «Gustavo Villaseñor. Fui colega del señor Cortés. Vine a entregar documentos relacionados con sus antiguas propiedades mineras». Julián frunció el ceño. «¿Propiedades? Ese muerto no tenía ni para un ataúd. Esta casa es lo único que dejó, y ahora nos pertenece». Villaseñor mantuvo la calma. «Tal vez debería revisar los archivos. Tengo en mi poder papeles notariales firmados antes de su muerte. Si las autoridades confirman su validez, podrían complicarse las cosas para ustedes». El tono era tan educado como amenazante. Los primos intercambiaron miradas. Finalmente, Julián escupió al suelo. «Haremos nuestras llamadas, ingeniero, pero adviértale a la viuda que su tiempo corre. 3 días, ni una hora más». Dieron media vuelta y se alejaron, arrastrando el polvo con las botas. Cuando el silencio volvió, Marisol respiró por primera vez en minutos. «¿Qué fue todo eso?», preguntó apenas en un hilo de voz. Villaseñor cerró la puerta y encendió la lámpara. «Fue una distracción. Esa gente está dispuesta a todo. Escúcheme bien, señora. Su esposo no murió por accidente. Lo mataron para ocultar lo que encontró bajo tierra». Las palabras la golpearon como una bofetada. El aire le abandonó los pulmones. «No, no puede ser. Dicen que la mina se derrumbó». «Así lo arreglaron. Pero antes de que ocurriera, él me envió una carta. Decía que había descubierto un filón de plata dentro de los túneles de la Esperanza Perdida. Creía que era suficiente para sacar de la pobreza a todo San Miguel, y que aquello pertenecía legalmente a su familia. Roberto intentó denunciar el fraude de sus socios. Al día siguiente, murió sepultado». Marisol se sentó con las manos en la cara. Recordó los últimos días de Roberto, su urgencia, las palabras que no terminaba de decir, el beso rápido antes de salir al amanecer. Si es cierto lo que dice, ¿por qué venir ahora? Villaseñor abrió nuevamente su maletín y sacó un sobre viejo con el sello medio borrado. «Porque también recibí esto hace una semana. Lo enviaron desde Durango, sin remitente. Dentro había esta copia». Le entregó un plano amarillento con líneas dibujadas a lápiz. En una esquina se leía: «Entrada secundaria, Casa Marisol». Ella lo observó con incredulidad. «¿Dice que hay algo bajo mi casa?». «Exactamente. Roberto debió excavar una ruta alterna para proteger a los suyos. Nunca tuvo tiempo de completarla». Un trueno lejano hizo retumbar las láminas del techo. Afuera, empezaba a soplar el viento de la sierra, ese que anunciaba lluvia, ese que arrastraba olor a tierra mojada y hojas podridas. Los niños se habían quedado dormidos abrazados unos a otros. Marisol los miró y pensó en los plazos, en los 8,000 pesos imposibles,
en las risas del pueblo. Supongamos que le creo, dijo al fin. ¿Qué ganaría usted con todo esto? Villaseñor cruzó los brazos. Cumplir la palabra dada. Prometí cuidar de ellos si algo le pasaba. Además, vaciló un segundo. Yo también perdí en esa mina. Mi hermano murió junto a su marido. Busco justicia, no dinero. Las palabras tenían tono sincero. Sin embargo, en su mirada había un brillo que no logró ocultar, una mezcla de culpa y determinación. Marisol sintió que algo la empujaba a seguir escuchando. Durante la siguiente hora, el hombre le explicó cómo la compañía minera había falsificado informes para cerrar la esperanza perdida y quedarse con las tierras. Roberto, al descubrirlo, escondió documentos dentro de una caja metálica que selló en una cavidad bajo el piso del cuarto principal. Esa caja contenía los derechos de explotación y su testamento. Si esa caja sigue ahí, lo que posee es suyo por ley, concluyó el ingeniero. Pero debe hallarla antes que ellos. Los Cortés están al tanto de todo. Buscarán la manera de quedarse con las escrituras. Marisol permaneció muda. Las lágrimas que no había derramado en meses comenzaron a rodarle por las mejillas. Cada vergüenza sufrida, cada burla soportada, cada noche acostando a sus hijos sin cenar, de pronto cobraban sentido. Todo el pueblo sabía que éramos pobres, pero nadie imaginó que nos robaron algo más que dinero. Nos robaron la dignidad. ¿Y si él mintió? ¿Y si esto es otra trampa?, murmuró. Villaseñor negó con la cabeza. Roberto era terco, pero honesto. Si no me cree, empiece excavando. Verá que no estoy loco. Esa noche, cuando el viento trajo los primeros relámpagos, Marisol esperó a que los niños durmieran y movió el viejo mueble de madera que servía de mesa. Bajo las patas había una tabla irregular, con un clavo diferente a los otros. Golpeó suavemente con la palma y escuchó un sonido hueco. Su corazón dio un brinco. Villaseñor, arrodillado junto a ella, susurró: «Ahí está. Pero no la abramos todavía. Si lo hacen de día, cualquiera podría ver la tierra removida. Mañana al anochecer, cuando el pueblo duerma». Marisol asintió. Miró de nuevo el plano, las líneas, los números escritos con la letra torpe de su esposo. Sintió que la esperanza, aquella palabra perdida tantos meses atrás, empezaba a despertarse. Sin embargo, mientras el trueno final retumbaba en la montaña, no pudo evitar mirar al ingeniero y preguntarse qué más callaba ese hombre. Porque en el reflejo de la lámpara vio algo que la inquietó. En el borde de su muñeca asomaba una pulsera idéntica a la que Julián Cortés usaba siempre. Y, aunque no lo sabía entonces, esa duda sería el inicio de su caída y su ascenso. El amanecer llegó gris y húmedo. El aire olía a barro y ceniza, a esa mezcla que dejaba la lluvia cuando el polvo se rendía al suelo. Marisol despertó sobresaltada. El ingeniero Villaseñor ya no estaba. El maletín tampoco. Durante un instante pensó que lo había soñado todo, pero al mirar hacia la esquina vio el mueble movido y las huellas de sus manos en la tierra húmeda. No era un sueño. Los niños todavía dormían, enroscados en el cobertor delgado. Afuera, el gallo del vecino cantaba con desgano. Marisol se levantó en silencio, encendió la lamparita y volvió a arrodillarse frente a la tabla suelta. Desde ahí, el suelo exhalaba un olor extraño, una mezcla de humedad antigua y hierro oxidado. Golpeó 2 veces. El sonido hueco respondió con claridad. «Papá», susurró sin pensarlo, y una corriente de escalofríos le recorrió la espalda. Con una navaja que había pertenecido a Roberto, empezó a levantar la madera. El chirrido seco del clavo rompió el silencio, y Lupita se incorporó sobresaltada. «¿Qué haces, mamá?» «Shh». Marisol le indicó que no despertara a los demás. «Es algo que tu papá dejó para nosotros». Bajo la tabla había una capa de tierra apisonada. Escarbó con las manos hasta que los dedos tropezaron con algo duro. Una tapa metálica redonda.
Tiró de ella con toda su fuerza, y el olor a encierro salió disparado como un soplo del pasado. Dentro se abría un agujero oscuro, apenas visible con la luz temblorosa de la lámpara. «Dios mío», susurró. Lupita miraba con ojos enormes, entre asustada y fascinada. «No bajes», le advirtió Marisol. «Solo voy a mirar». Tomó una cuerda vieja, la amarró al marco del mueble y comenzó a descender con cuidado. Sus rodillas rozaban la tierra húmeda, fría como piedra de río. El aire se volvía más denso a cada paso. A los 2 metros, el túnel se abría en un pequeño pasadizo, sostenido por vigas podridas. En el suelo, cubierto de polvo, yacía un farol de minero. Lo encendió con un fósforo, y el resplandor anaranjado reveló paredes cubiertas por nombres, grabados con navaja. Roberto C., Evaristo V., G.V., y una fecha, 2018. Un año antes de la muerte de su esposo. El corazón de Marisol martilleaba. «¿Qué fue lo que hiciste, Roberto?», murmuró. Al fondo del túnel distinguió un pequeño nicho en la pared. Dentro había una caja metálica, cubierta de telarañas. Al intentar levantarla, escuchó el crujido seco del metal. Pesaba más de lo esperado. La abrazó contra el pecho y subió con esfuerzo, la respiración hecha un silbido. Cuando emergió del agujero, Lupita la esperaba con una manta y ojos llenos de lágrimas. «Te tardaste mucho, mamá. Pensé que ya no ibas a salir». Marisol sonrió débilmente y acarició su mejilla. Papá estaba cuidando. Colocó la caja sobre la mesa. La superficie estaba abollada y oxidada, pero aún conservaba grabadas las iniciales FRC. «Esto es de tu padre», murmuró. Buscó un cuchillo y forzó la cerradura. La tapa cedió con un chasquido. Dentro, encontró varios sobres sellados, una libreta cubierta de tierra y un paquete pequeño envuelto en trapo húmedo. Lo desenvolvió. 4 monedas antiguas de plata con el escudo del siglo XIX. El brillo de las monedas se reflejó en los ojos de Lupita. «¿Eso vale mucho, mamá?» «Tal vez sí», respondió. Dow sin soltar la libreta. «Pero creo que esto vale más». Las páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos y mapas. Algunos hechos con carbón, otros con tinta corrida por la humedad. Había notas sobre galerías colapsadas, salidas secundarias y frases como «Beta pura al norte», demasiado profunda. Luego, entre líneas casi borradas, leyó: «Si no regreso, dile a Gus que la entrada verdadera está bajo el altar viejo. Nadie debe confiar en los Cortés». El corazón le dio un vuelco. Gus. Era el mismo nombre que el ingeniero usaba. Villaseñor no le había dicho toda la verdad. ¿Qué relación había tenido realmente con Roberto? Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, escuchó el trote de caballos afuera. Se asomó por la ventana y vio polvo levantándose por el camino. Eran los Cortés, más temprano de lo esperado. Instintivamente cerró la caja y la empujó de nuevo al agujero, cubriéndola con una manta. Julián golpeó la puerta con la culata del revólver. «Sal, Marisol. Traemos noticias frescas del juez». Ella salió conteniendo el temblor de las piernas, sosteniendo a Sofía en brazos. Los gemelos se escondieron detrás del fogón. «¿Qué quieren ahora?», preguntó tratando de sonar firme. Bernardo levantó un papel. «El plazo se reduce. Mañana a las 6 pasamos por la casa. Si no tienes el dinero, te vas a la calle». Julián sonrió torcido. «Aunque podríamos llegar a un acuerdo diferente». Su mirada bajó hacia su cuerpo con descaro. «Hay otras formas de pagar lo que debes». El bofetón que Marisol le dio resonó tan fuerte que hasta los gallos del corral callaron. Julián la miró con furia. «Te vas a arrepentir, viuda», escupió. «Nadie se mete con nosotros». Cuando se marcharon, Marisol cayó de rodillas. La rabia le quemaba el pecho, pero también sentía algo nuevo. Una fuerza fría, lúcida, la necesidad urgente de proteger a sus hijos y aquel secreto. Esa noche esperó a que el viento apagara las llamas en las lámparas del barrio y regresó al túnel,
sosteniendo el farol con una mano. Volvió a leer la nota. La entrada verdadera está bajo el altar viejo. En el extremo sur del túnel, parcialmente cubierto de tierra, encontró una losa con forma de cruz. La tocó, y el suelo vibró levemente, como si del otro lado respirara algo vivo. Escuchó pasos detrás, suaves, medidos. Giró con el corazón en la garganta y vio la silueta del ingeniero Villaseñor emergiendo de la penumbra. Le dije que no bajara sola, susurró, con tono más frío que antes. Ahora ya sabe demasiado. Marisol retrocedió un paso, el farol temblando en su mano. ¿Por qué no me contó todo? ¿Por qué mi esposo no confió en mí? Villaseñor suspiró y miró hacia la cruz de piedra. Porque sabía que esto podía costarle la vida. Y porque yo... Su voz bajó. Yo estuve ahí cuando cayó el túnel. No fue un accidente. Fue una ejecución. La tierra vibró con un trueno distante, y el farol parpadeó. En ese instante, Marisol entendió que había destapado algo mucho más grande que una mina abandonada. Una guerra silenciosa por poder y venganza. Pero lo que aún no sabía era que esa cruz oculta bajo la tierra marcaría el límite entre la vida y la muerte para los suyos. El viento de la sierra soplaba con una violencia nueva aquella noche. Las láminas del techo golpeaban con cada ráfaga, y el polvo regresaba, como si el desierto quisiera tragar la casa. Marisol sostenía el farol frente al rostro del ingeniero Villaseñor, incapaz de apartar la vista de esa mezcla de culpa y decisión que brillaba en sus ojos. ¿Qué quiso decir con ejecución?, preguntó, la voz quebrada. Villaseñor respiró hondo, el aire silbándole entre los dientes. La mina no colapsó sola. Roberto descubrió papeles que demostraban que los Cortés sobornaron a funcionarios para cerrar el lugar. Cuando trató de denunciarlos, lo empujaron al túnel y lo sellaron. Yo llegué demasiado tarde. Marisol sintió una punzada en el pecho. El aire húmedo sabía a óxido. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque ellos me habrían matado también. Pasé años reuniendo pruebas. Pero todo está incompleto sin esa caja. Usted la encontró, ¿verdad? Ella dudó. No podía confiar por completo en nadie, ni siquiera en aquel hombre que parecía sincerarse. Encontré algo. No sé si las pruebas que busca. Antes de que él respondiera, se escuchó el relincho de un caballo afuera y el chirrido de una rueda de carreta. Ambos se quedaron inmóviles. Luego, voces, al menos 3. Julián, Bernardo y un tercero más joven. Maldita sea, vinieron antes, susurró Villaseñor. Baje a los niños, rápido. Apretó su brazo con firmeza. Si descubren el túnel, todo termina. Marisol corrió escaleras arriba, apenas 1 metro más arriba del suelo, donde los pequeños dormían sobre petates. Niños, levántense, dijo con un hilo de voz. Vamos a jugar a esconderse, ¿sí? Todos conmigo. Lupita comprendió enseguida. Tomó de la mano a los gemelos, y juntos se deslizaron hacia la entrada del túnel. Sofía lloriqueaba, medio dormida. Marisol la abrazó fuerte mientras Villaseñor empujaba el mueble de vuelta a su sitio. Un golpe sacudió la puerta. «¡Abre, viuda!», rugió Julián. Marisol intercambió una mirada con el ingeniero. Él desenfundó una pistola corta que llevaba oculta bajo la chaqueta gris. «No dispare, a menos que sea necesario», dijo ella. Villaseñor asintió, con el rostro tenso como piedra. Cuando levantó el pestillo, Julián irrumpió acompañado de 2 hombres, todos empapados por la llovizna. «¿Otra vez usted, ingeniero?», dijo con sonrisa podrida. «Parece muy interesado en nuestra prima. ¿Qué tanto están tramando aquí abajo?». «Negocios», respondió Villaseñor sin ceder terreno. «Legales, por cierto». Bernardo se inclinó hacia Marisol. «Nos adelantamos, prima. El juez falló a nuestro favor. Mañana mismo vienen los federales a desalojarte. Pero si cooperas, quizá te consigamos un lugarcito en la hacienda».
Una mujer como tú siempre encuentra utilidad. Las palabras le supieron a veneno. Durante un instante creyó que lo golpearía. En cambio, se incorporó despacio y levantó la barbilla. No pienso firmar nada. Julián rió. Ah, claro, la viuda digna. Su mirada recorrió el cuarto sospechosamente. ¿Y tus chamacos? ¿Ya los vendiste para pagar tus deudas? Marisol no alcanzó a responder. Villaseñor se interpuso. Basta, Cortés. Váyanse antes de que los denuncie por acoso. Bernardo avanzó un paso, empujándolo con el pecho. ¿Usted nos va a denunciar? Ese traje no sirve de armadura. El silencio se volvió espeso. Un trueno desgarró el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, Julián sacó su revólver. Pero Villaseñor fue más rápido. El disparo retumbó dentro de la casa. La bala apenas rozó el sombrero del primo y se incrustó en la pared. Sofía chilló desde el túnel, un sonido ahogado que hizo que los Cortés giraran al unísono. ¿Qué fue eso?, gruñó Julián. Nada. Un gato, gritó Marisol, pero su desesperación la traicionó. Bernardo pateó la mesa y la tabla mal colocada se movió revelando el borde metálico de la tapa. ¿Qué tenemos aquí?, dijo, agachándose. Villaseñor trató de impedirlo, pero Julián lo golpeó en la cabeza con la culata del arma. El ingeniero cayó pesadamente, sangre oscura coloreando el suelo. Marisol se lanzó sobre él, pero Bernardo ya estaba tirando la manta. De la oscuridad emergió Lupita con los ojos desorbitados. ¡Mamá! El grito rompió lo poco que quedaba de cordura. Julián la sujetó por un brazo. Así que aquí escondías a tus ratas. Muy bien, chica. Vendrás con nosotros hasta que tu madre se decida. ¡No! Marisol se abalanzó, arañando, mordiéndole el cuello. El revólver cayó entre los dos, y un nuevo disparo iluminó por un instante el cuarto. El estruendo se tragó los gritos. Cuando el humo se disipó, Julián estaba de pie aún, pero la bala había rozado su hombro. Con furia, empujó a Lupita contra el suelo y escupió sangre. Mañana regresamos, viuda, dijo con voz ronca y mirada cargada de odio. Y cuando lo hagamos, te dejaré sin nada. Ni casa, ni hijos, ni dignidad. Salió tambaleante bajo la lluvia. El eco de los cascos se perdió en el barranco. Marisol se arrodilló junto a Villaseñor. Seguía respirando, aunque débilmente. El olor de la pólvora se mezclaba con el de la lluvia que entraba por las grietas. Tranquilo, susurró ella. No dejaré que mueras también. Villaseñor abrió los ojos con esfuerzo. Debe leer la última página del cuaderno, murmuró. Hay un nombre. Él puede ayudarla. Viejo Evaristo. Vive en las lomas. Su voz se apagó. Marisol apretó la mandíbula. Afuera, la tormenta rugía como si las montañas protestaran por tanta injusticia. Esa noche, mientras Lepita curaba la herida del ingeniero con trapos y agua salada, Marisol observó la caja abierta del túnel y el cuaderno manchado de barro. En la esquina inferior de la última página había efectivamente un nombre. Evaristo Valdivia, La Vega Alta. Sabía quién era. El loco ermitaño que vivía entre las sierras, del que todos huían, porque decían que hablaba con los muertos de la mina. Marisol levantó la cabeza y susurró apenas audible. Si los muertos son los únicos que dicen la verdad, entonces iré a escucharlos. El viento apagó la lámpara, arrancando de la noche un silencio expectante. Y desde la montaña, un aullido largo y profundo pareció responderle. El amanecer se levantó con un resplandor opaco, como si el sol dudara en salir sobre aquel pedazo de tierra maldita. Marisol apenas había dormido. Toda la noche escuchó los gemidos del ingeniero Villaseñor, la respiración febril de los niños acurrucados junto al fogón, el sonido de la lluvia que golpeaba el techo, como si alguien llamara desesperado desde afuera. Cuando el cielo clareó, la viuda ya había tomado una decisión. Debía encontrar al viejo Evaristo Valdivia antes de que los Cortés volvieran.
Era la única esperanza que le quedaba. Colocó una manta sobre Villaseñor, que dormía con la frente perlada de sudor. Prometió cuidar a mi familia, ingeniero, susurró. Ahora me toca a mí salvarla. Lupita se levantó somnolienta, con ojeras marcadas. ¿A dónde vas, mamá? A buscar ayuda. Si el hombre del cuaderno sabía algo, es ahora o nunca. Cuida a tus hermanos, tesoro. No abras la puerta. El camino hacia la Vega Alta serpenteaba entre cerros cubiertos de matorrales. Marisol caminó durante horas, con la falda empapada hasta las rodillas, los zapatos deshechos por el lodo y el viento castigando su rostro. El aire olía a pino y a tierra mojada. En lo alto, los zopilotes giraban lentamente. Cuando por fin vio el caserío abandonado, comprendió por qué llamaban loco a Valdivia. Todas las chozas estaban hundidas o dobladas, menos una, construida con tablas de mina y piedras talladas con símbolos extraños. El olor a humo de leña salía del interior. ¿Quién anda ahí?, gruñó una voz áspera. Marisol se quedó inmóvil. Me enviaron de parte de Roberto Cortés. Un silencio largo. Después el sonido metálico de un cerrojo. Apareció un viejo delgado, encorvado, con barba blanca enmarañada y ojos amarillos como los de un felino. Llevaba un poncho de lana raída y un machete colgado al cinto. ¿Roberto?, dijo lentamente. Ese muchacho murió hace medio año. Lo sé, respondió ella. Era mi esposo. El anciano la observó con desconfianza, mientras ella le mostraba el cuaderno manchado. Al leer el nombre de su puño y letra, el hombre palideció. Así que lo logró. Siempre dijo que un día enviaría a alguien con esto. Pase, señora. Adentro, la choza olía a humedad y aguardiente. En las paredes colgaban fotografías apagadas, hombres con cascos mineros, lámparas viejas, recortes de periódico amarillentos. Evaristo encendió una vela y la colocó entre ambos. Roberto y yo fuimos los últimos capataces de la esperanza perdida. Nadie conocía mejor esos túneles que nosotros. Sabíamos que debajo del terreno había una veta que los dueños querían reclamar sin pagarle al pueblo. A mí me silenciaron. A él lo enterraron vivo. Marisol sintió que la rabia le subía desde el estómago como fuego líquido. ¿Y Villaseñor? Él dice que era su socio. Evaristo golpeó la mesa con el puño. Socio, nada. Era ingeniero del gobierno minero. Fingía ayudarnos mientras les pasaba información a los Cortés. Después de la muerte de Roberto, desapareció con varios documentos. Si lo tiene en casa, señora, debe cuidarse. Ese hombre no busca justicia, busca borrar sus huellas. El suelo pareció ceder bajo sus pies. Marisol se llevó la mano al pecho. Él ayudó a mis hijos. Me protegió cuando los primos vinieron. Protégase de él. Si mintió una vez, lo hará de nuevo. Mire esto. El viejo sacó una caja de madera, donde guardaba 3 fotografías. En una se veía a Roberto, dándole la mano a Villaseñor, frente a un grupo de hombres armados. Al reverso, Evaristo había anotado a lápiz: La Sociedad Secreta de la Mina, 2018. Marisol sintió náusea y vértigo al mismo tiempo. ¿Por qué guardar esto? Por miedo y por culpa. Mis pies ya no sirven, pero esperaba que alguien viniera. Su marido dijo que un día su mujer sería la que limpiaría el nombre de los humildes. El viento bateó la puerta, trayendo consigo una ráfaga gélida. Evaristo se movió hacia un rincón y sacó un pequeño paquete envuelto en piel. Guarde esto. Dentro había un mapa dibujado con tinta negra. Las marcas coincidían con las del cuaderno, pero añadían una línea nueva que atravesaba la montaña. Es la entrada principal, sellada con explosivos. Si logra abrirla, encontrará no solo plata, sino documentos que prueban la traición. Necesito demostrarlo antes de mañana, dijo ella desesperada. Vendrán a quitarme la casa. Evaristo sonrió sin dientes. Entonces escuche bien. Debajo de su terreno
Hay una galería que conecta con este punto. Señaló una cruz en el mapa. Ahí enterramos las cajas fuertes de la compañía. Pero cuidado, algunos túneles aún tienen gases. Si entra, hágalo con máscara o pañuelo húmedo. Y si Villaseñor vuelve, hágalo confesar. Marisol guardó el mapa en el pecho, sentándose por un momento para recuperar el aliento. ¿Vendrá conmigo? El viejo negó. Mis huesos no bajan más a la mina, pero vigilaré la entrada desde aquí. Si no regresa al caer la noche, sabré que los fantasmas la acompañaron. Las palabras le helaron la sangre. Se incorporó, agradecida, y emprendió el descenso envuelta en un silencio de piedras. Mientras bajaba, el cielo se ennegrecía otra vez. En medio del camino, divisó una figura a caballo que bajaba hacia su casa. Incluso desde la distancia, reconoció la chaqueta gris del ingeniero. Sintió una punzada de miedo y corrió cuesta abajo. Cada paso era un latido. Traidor, asesino, verdugo. Cuando divisó su choza, vio humo saliendo por la ventana rota. El olor a madera quemada y pólvora la golpeó con violencia. Dentro, el caos. Los gemelos llorando. Sofía tosiendo entre el humo. Villaseñor de pie con el arma aún humeante. En el suelo, la caja metálica abierta y vacía. ¿Qué hiciste?, gritó Marisol, arrojándose hacia él. Villaseñor la sujetó de los hombros. Tenía que hacerlo. No entiendes. Ellos vienen en camino. Ese oro, esos papeles, son una condena para todos. ¡No! Marisol lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Es nuestra vida, nuestra justicia. El ruido distante de motores la hizo voltear. Por el camino llegaban 3 camionetas polvosas. Los Cortés. Villaseñor miró hacia afuera, pálido. Ya es tarde. Marisol apretó en su puño el mapa que Evaristo le dio. Entonces entrarán tarde a mi entierro, ingeniero. Y antes de que él pudiera detenerla, levantó una pala, golpeó el piso sobre el túnel y gritó a sus hijos: «¡Corran con mamá! ¡Abajo!». El suelo se dio con un estruendo de trueno, tragándose a todos en la oscuridad mineral del subsuelo, justo cuando los primos llegaban disparando. El estruendo retumbó, como si la montaña entera rugiera desde dentro. Marisol cayó junto a sus hijos, envuelta en una nube de polvo espeso. Todo giraba. El olor a tierra húmeda, el eco de los disparos arriba, los gritos de los Cortés que se perdían en el caos. Sofía chilló hasta quedarse sin aire. Lupita abrazó a los gemelos entre la oscuridad. Marisol tanteó el suelo hasta hallar el farol que había caído con ellos. Lo encendió con manos temblorosas. La luz débil reveló un pasadizo amplio, sostenido por vigas de madera ennegrecida. El aire olía a piedra mojada y a tiempo detenido. ¿Están bien?, preguntó jadeando. Sí, mamá, respondió Lupita con voz trémula. Pero oímos gritos. ¿El ingeniero? Marisol alzó la mirada hacia el agujero por donde habían caído. Desde arriba no llegaba respuesta, solo el roce del polvo cayendo como lluvia. Si sigue vivo, sabrá cómo salir, murmuró sin convicción. Respiró hondo. Debían moverse. El túnel podía derrumbarse de nuevo. Guiando a los niños, empezó a avanzar entre los muros resquebrajados. Cada paso producía un eco húmedo, mezclado con el goteo constante del agua filtrándose desde las grietas. A medida que descendían, el suelo se volvió arcilloso. Las paredes brillaban tenuemente, cubiertas de vetas metálicas. Marisol rozó una con los dedos, plateada, fría, real. Era plata pura. Sintió un escalofrío. Lo que podría sacar de la pobreza al pueblo entero, recordó las palabras de Villaseñor. Roberto había estado aquí. Un crujido detrás la detuvo. Cuando giró, vio una sombra moverse entre las rocas. Tomó una piedra con firmeza. ¿Quién está ahí? Una voz cavernosa respondió. Tranquila, mujer. No vine a robarte. Marisol apretó la piedra hasta hacerse daño. Del rincón surgió un hombre delgado, cubierto de polvo,
con el cabello pegado a la cabeza y una lámpara amarrada al pecho. Era el viejo Evaristo. ¿Cómo llegaste?, preguntó ella atónita. Por el túnel del norte. Te seguí cuando oí los disparos. El anciano observó a los niños con ternura. Pensé que necesitarías compañía. Marisol apenas podía creer que aquel viejo cojo hubiera atravesado las montañas. Dijo que no bajaría más. Evaristo sonrió con tristeza. Los fantasmas no me dejan dormir. Si esto termina hoy, que me encuentren donde empezó todo. El grupo siguió caminando con él al frente. Después de un tramo largo, el aire cambió. Más frío, con olor metálico intenso. Llegaron a una cámara amplia. En el centro, una cruz de hierro oxidado marcaba un pozo cerrado con tablas podridas. Evaristo señaló el lugar con el dedo tembloroso. Aquí cayó tu marido. Marisol sintió que las piernas se le aflojaban. Se arrodilló frente al pozo y apoyó la frente contra el borde. El eco del agua desde el fondo parecía un llanto. Roberto. Te juré que cuidaría a nuestros hijos, susurró. Hoy juro que limpiaré tu nombre. Evaristo se arrodilló a su lado y comenzó a desprender las tablas. Debajo, entre barro y piedras, había una caja grande de madera reforzada con metal. La abrió. Adentro descansaban carpetas selladas con sellos oficiales, sobres marcados con el logotipo de una compañía minera y varios pergaminos enrollados. Los contratos y los planos originales, explicó el viejo. Con esto el gobierno sabrá que los Cortés falsificaron todo. Pero debemos sacarlo de aquí. Antes de que pudieran planear, un ruido ensordecedor retumbó desde el túnel por donde habían llegado. Voces, pasos, linternas que se acercaban. Nos siguieron, dijo Lupita en un suspiro. Marisol apagó el farol y abrazó a los niños. Evaristo recogió la caja y la empujó detrás de una roca. Desde la oscuridad, la luz de las linternas iluminó los rostros de Julián y Bernardo, sucios, enfurecidos, con armas en las manos. Te lo advertimos, viuda, dijo Julián. Ahora esto acabará. ¿Hasta dónde piensan hundirse?, gruñó Bernardo. Ya no hay salida. Tal vez para ustedes, respondió Marisol, incorporándose despacio. Pero yo tengo algo que ustedes jamás comprenderán. ¿Qué? ¿Orgullo?, se burló Julián. Memoria. Y en ese instante, con un movimiento rápido, tomó el farol y lo lanzó contra el charco de combustible que goteaba de una tubería vieja. El fuego estalló con un rugido. Los Cortés retrocedieron gritando cuando las llamas se extendieron por las paredes. Marisol corrió hacia el túnel del norte, guiando a sus hijos, mientras Evaristo cargaba la caja en los brazos. Detrás, el fuego devoraba la madera y los alaridos se confundían con el crujido de la mina viva. El calor era insoportable. El humo quemaba la garganta. Avanzaron a ciegas. Marisol tosía, pero no se detenía. Sentía el pequeño cuerpo de Sofía pegado a su pecho, los dedos de Lupita tirando de su falda. Cada paso era una promesa. Saldrán vivos. Él no murió en vano. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió en una grieta que dejaba pasar luz gris. Evaristo emergió primero, ayudándolos uno a uno. Todos salieron jadeando a un claro entre los pinos. A lo lejos, la columna de humo escapaba por las rendijas de la montaña. El viejo se dejó caer sobre una piedra, exhausto, y miró la caja. Lo logramos, mujer. Pero antes del amanecer vendrán tras esto. Marisol miró a sus hijos cubiertos de hollín y lágrimas. Entonces, iremos donde el juez de Durango. Él sabrá qué hacer. Evaristo negó con amargura. El juez está comprado. No confíes en nadie del gobierno. Tienes que hacer público lo que hay aquí. Grítalo para que todo el pueblo escuche. Marisol levantó la vista hacia el valle donde se extendía San Miguel del Oro, iluminado por los primeros rayos de la madrugada. Era hora de hablar, hora de contar lo que escondió la tierra. Pero mientras pensaba en cómo atravesar las montañas, un ruido la hizo girar.
Entre los árboles, tambaleante y cubierto de hollín, apareció el ingeniero Villaseñor. En su mano sangrante aún sostenía el revólver. No, murmuró. Nadie se lleva esos documentos. Marisol dio un paso al frente, la pala aún sucia de tierra en sus manos. Las montañas parecían contener el aliento. La próxima palabra decidiría quién saldría de allí con vida. El amanecer bañaba la sierra con una luz ceniza cuando el ingeniero Villaseñor se acercó tambaleante, apuntando con el revólver. En su rostro se mezclaban la desesperación y el cansancio, ese brillo lastimero de quien ya no distingue entre justicia y miedo. Marisol sostuvo firme la pala, los músculos tensos, el pecho ardiendo por el humo y la angustia. Detrás de ella los niños temblaban, abrazados unos a otros. «Baje el arma, ingeniero», dijo Evaristo, levantando las manos. «No somos sus enemigos». «Usted no entiende nada», gritó Villaseñor con voz quebrada. «Si esos papeles salen a la luz, toda la compañía caerá, y conmigo se llevarán a familias enteras que no tienen nada que ver. Roberto me prometió que nunca los divulgaría». «¿Y por eso lo mataron?», replicó Marisol, clavándole la mirada. «¿Por proteger a unos ricos cobardes?». El ingeniero bajó la vista. Sus labios se movieron apenas. Intenté salvarlo, pero ya era tarde. Evaristo se adelantó un paso. «No lo salvaste, lo enterraste con tus mentiras». El disparo resonó como un azote del cielo. El viejo cayó hacia atrás, con las manos en el pecho. La caja rodó por el suelo abriéndose. Los documentos se desparramaron entre el polvo. Los niños gritaron. El humo seguía saliendo de la grieta del túnel, mezclándose con el olor metálico de la sangre. «¡No!», chilló Marisol arrojándose sobre Evaristo. «¡No!». Villaseñor parecía petrificado. Miraba la pistola, temblando, como si no comprendiera lo que acababa de hacer. «No quería», balbuceó. «No quería hacerlo». Marisol se levantó lentamente. En sus manos, el mango de la pala crujía. «Pues yo sí quiero hacerlo, ingeniero». Se abalanzó sobre él con un grito que le desgarró la garganta. Villaseñor disparó otra vez, pero la bala pasó silbando. El golpe de la pala le hizo soltar el arma. Forcejearon entre el barro hasta caer junto a la caja abierta. Ella vio en su rostro pánico y arrepentimiento. «Roberto confió en ti», dijo con voz ronca. «Te confió lo único que teníamos, y lo traicionaste». Villaseñor intentó empujarla, pero Marisol le sostuvo la muñeca, y con un movimiento seco lo golpeó de nuevo. El hombre cayó de espaldas, inmóvil, la cabeza hundida en el lodo. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el zumbido de las chicharras. Lupita, temblando, la observaba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está muerto, mamá?». Marisol respiró hondo, apenas logrando pronunciar. «Sí, hija, y con él mueren las mentiras». Se arrodilló junto a Evaristo. El viejo aún respiraba débilmente. «No dejes que todo esto se pierda», susurró. «Haz que el pueblo sepa que nosotros no éramos ladrones». Marisol le tomó la mano hasta que se apagó por completo. El alba cubrió su rostro con una claridad casi piadosa. Los gemelos sollozaban. Sofía se aferraba a la falda de su madre. Marisol guardó los papeles en el interior de la caja y envolvió la frente sangrante de Evaristo con su pañuelo. Luego recogió el revólver del ingeniero y lo arrojó al barranco. «No más muerte», dijo en voz baja. «No más silencio». Durante las horas siguientes, caminaron cuesta abajo cargando la caja, turnándose entre ella y Lupita. El camino era largo, lleno de piedras sueltas, pero a cada paso el miedo cedía terreno a una determinación fría. Al mediodía divisaron las primeras casas de San Miguel del Oro. La plaza estaba llena. Los Cortés habían regresado con sus hombres, armados, buscando a la viuda fugitiva. Cuando la vieron aparecer, cubierta de hollín, el murmullo se extendió como un incendio. «Ahí viene la loca», gritó alguien. Marisol dejó la caja en el suelo
y la abrió de par en par. El viento esparció los papeles, lanzándolos al aire como pájaros blancos. «¡Lean!», gritó ella. «¡Lean lo que mi esposo murió por ocultar!». El juez del pueblo, que conversaba con Julián Cortés, trató de intervenir, pero varios hombres del público recogieron los documentos y comenzaron a leer en voz alta. Contratos falsificados, sobornos, órdenes de sellado ilegales. Las voces subieron de tono. «Nos robaron por años», rugió un minero viejo. «Esa plata era nuestra». Julián empalideció. «Miente, todo es mentira». Pero ya nadie lo escuchaba. El pueblo entero se abalanzó contra él y sus hombres, exigiendo cuentas. Las campanas repicaban, mezclando su sonido con los gritos. Lupita abrazó a sus hermanos para protegerlos del tumulto. Marisol miraba a su alrededor, atónita. No había planeado una revuelta, pero el fuego que ardía en ella se propagó a todos los corazones cansados. En cuestión de minutos, San Miguel del Oro dejó de temer. Cuando Julián intentó huir, un grupo de mineros lo alcanzó. Nadie sabría después quién disparó primero, pero los disparos resonaron por todo el valle. El juez desapareció. Los documentos, copiados y repartidos, volaban como hojas bajo el viento. Marisol se arrodilló en el centro de la plaza, el rostro cubierto de lágrimas y polvo. Por fin, el peso de los meses la derribó. Pero mientras los aldeanos coreaban su nombre, algo dentro de ella comenzó a sanar. «Papá, lo hicimos», murmuró Lupita a su lado, sosteniendo una de las monedas de plata que aún llevaba colgada al cuello. Marisol la abrazó fuerte. «Esto apenas empieza, hija. Ahora vendrá la venganza de verdad. Construir con lo que ellos destruyeron». El sol se alzó sobre las montañas, iluminando los restos de la protesta y las plumas de polvo suspendidas en el aire. Por primera vez en muchos años, el pueblo respiró libre. Pero a lo lejos, más allá del valle, una figura en caballo observaba la escena desde lo alto del camino. Un hombre de sombrero negro que portaba el mismo emblema estampado en los papeles de la compañía minera. El eco de su risa seca viajó con el viento. La calma que siguió a la revuelta duró menos que el amanecer. A las pocas horas, el humo de las casas saqueadas se confundía con la neblina que descendía desde las sierras, trayendo consigo un silencio tenso, como si el aire esperara la siguiente tormenta. Marisol, exhausta, permanecía sentada en el suelo de la plaza, la falda gris empapada en barro. Alrededor, los campesinos recogían los papeles dispersos, ayudados por los mineros ancianos que aún temblaban por la emoción de saberse, al fin, escuchados. Lupita se acercó, llevando una manta que alguien les había ofrecido. «Mamá, los gemelos tienen hambre», susurró. «No hemos comido desde ayer». Marisol la abrazó y besó su frente sucia. «Ya todo va a cambiar, hija. Nadie nos volverá a negar pan en este pueblo». Pero, en el fondo, sabía que la promesa aún pendía de un hilo. La libertad siempre tenía precio. Un golpe brusco la hizo sobresaltarse. Las campanas comenzaron a sonar con insistencia. En la entrada del pueblo apareció un grupo de jinetes. Llevaban uniformes verdes y brazaletes con un símbolo dorado. Compañía Minera Nacional. Al frente cabalgaba un hombre alto, envuelto en un abrigo oscuro. Desde lejos, Marisol reconoció su porte arrogante. Era la misma figura que había observado desde el cerro la mañana anterior. «Todos a sus casas», gritó. «Este levantamiento se termina hoy». Los rostros del pueblo palidecieron. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El hombre desmontó con calma y avanzó hasta la plaza. Sus botas resonaban sobre el barro. «¿Quién es la mujer que dice tener documentos contra nosotros?», preguntó. Marisol se levantó, aferrando una de las carpetas. «Soy yo. Marisol Reyes, viuda de Roberto Cortés». El extraño la observó con una media sonrisa. «Con que la famosa viuda. Mi nombre es Capitán Arriaga, representante del Consejo Minero.
He venido a recuperar lo que nos pertenece. Lo que nunca les perteneció, replicó ella sin temblar. Mi esposo murió por sacar a la luz sus fraudes. A su alrededor, el pueblo guardaba silencio. Arriaga dio un paso más, y el brillo metálico de su cinturón reveló una pistola nueva. Mujer, le daré una oportunidad. Entrégame los papeles, y no tocaré a tus hijos. Lupita apretó la mano de su madre, temblando. No lo hagas, mamá. Marisol respiró hondo. Prefiero morir antes que entregar la verdad. El capitán sonrió con desprecio. Entonces morirás como tu marido. Antes de que pudiera desenfundar, un sonido cortó el aire. El de una caracola vieja, ese cuerno que los mineros usaban para avisar derrumbes. Desde los callejones y los cerros comenzaron a aparecer decenas de hombres con picos, palas y antorchas. Eran los trabajadores que habían huido años atrás cuando cerraron la mina. Entre ellos, Marisol reconoció al primo de Evaristo y a doña Remedios, la misma que la había humillado semanas antes, ahora sosteniendo una antorcha con la mirada decidida. Aquí nadie se lleva a la viuda, dijo la mujer. Lo que está escrito en esos papeles también es nuestro sudor. El capitán retrocedió un poco, sorprendido. ¿Van a enfrentarse al ejército? No al ejército, gritó un minero, sino a los ladrones de almas. El murmullo se transformó en un rugido. Arriaga levantó su pistola, pero una piedra voló, golpeándole en la sien. Los jinetes intentaron avanzar, pero los campesinos bloquearon las calles con carretas y barriles. Era el pueblo entero contra un puñado de hombres armados. Marisol alzó los papeles al cielo. Por Roberto, por Evaristo, por los que murieron bajo tierra. La multitud respondió con un clamor que retumbó hasta las montañas. Los soldados, superados, se replegaron hacia la salida del valle. En cuestión de minutos, los uniformes verdes desaparecieron, dejando tras de sí solo polvo y el eco de los gritos. Marisol cayó de rodillas, agotada. Lupita corrió a abrazarla. Sofía se le colgó del cuello, repitiendo entre sollozos: «Ganamos, mamá. Ganamos». Pero Marisol sabía que no era el final. El enemigo había huido, no desaparecido. El poder no se disuelve tan rápido. Esa noche, el pueblo encendió fogatas frente a la iglesia. Viejos, jóvenes y niños compartieron tortillas, sopas improvisadas y lágrimas de alivio. Doña Remedios se acercó a Marisol con la mirada baja. «Te juzgué mal, comadre. Pensé que solo querías quejarte. Perdóname». Marisol la abrazó. «Todos tuvimos miedo. Lo importante es que ahora caminamos juntos». Bajo el cielo salpicado de estrellas, los mineros juraron nunca más permitir que nadie poseyera sus tierras. Decidieron abrir la mina otra vez, no como propiedad privada, sino como cooperativa del pueblo. Nombraron a Marisol su administradora hasta que se formara un consejo. El eco de las guitarras sonaba entre las llamas. Los niños dormían, exhaustos, sobre mantas prestadas. Marisol observó el rostro apacible de sus hijos y sintió una mezcla de paz y dolor. Por fin, después de tantos años, podía mirar las montañas sin sentir vergüenza. Sin embargo, en el borde de la loma, las sombras aún se movían. 2 jinetes permanecían vigilando, y una bengala roja se elevó al cielo, iluminando las copas de los árboles. Marisol la vio reflejarse en los ojos de Lupita, medio despierta. «¿Qué es eso, mamá?» «Una advertencia», respondió ella en voz baja, porque sabía que el capitán Arriaga no había venido solo. Y en la ciudad, los verdaderos dueños de la compañía minera ya planeaban su regreso. El fuego del pueblo ardía alto, pero en el horizonte, una segunda llama, más fría, más precisa, empezaba a encenderse. La madrugada amaneció roja sobre San Miguel del Oro. Las fogatas del pueblo se habían apagado, pero el olor a humo y ceniza seguía flotando. Marisol despertó sobresaltada por el resoplido de un caballo. Fuera del jacal recién reparado,
El viento traía un sonido metálico de cascos lejanos. Miró a Lupita dormida junto a los gemelos, a Sofía abrazada a una muñeca hecha de trapo. Algo en su pecho le dijo que la tregua se había terminado. «Despierten», susurró, acariciando las mejillas de sus hijos. «Tenemos que irnos a la mina». El cielo se teñía de un gris feroz cuando el eco de motores rompió el silencio. Al salir, Marisol vio venir 3 camionetas negras desde el camino de la sierra. En la primera ondeaba la bandera de la compañía minera. Habían regresado con refuerzos. Doña Remedios corrió desde la iglesia. «¡Marisol!», gritó. «¡Están armados! Dicen que vienen a arrestarte por insurrección». Marisol sintió que la sangre se le helaba, pero su voz sonó firme. «Que lo intenten. Es hora de terminar lo que empezaron mi esposo y Evaristo». Reunió al pueblo en la plaza. Los mineros empuñaban picos y antorchas, hombres y mujeres, con la mirada endurecida por el hambre y la pérdida. En medio del grupo, un joven pastor sostenía la vieja caracola de alarma. «Si suenan los cuernos, todos corren a la galería norte», ordenó ella. «Nadie dispara hasta que yo lo diga». Los vehículos llegaron levantando una nube espesa. De la primera camioneta bajó el capitán Arriaga, ahora con un uniforme nuevo y 20 hombres armados detrás. «Marisol Reyes», dijo con voz de mando, «queda arrestada por rebelión y asesinato del ingeniero Villaseñor. Entréguese». El corazón de ella se contrajo. Sabía que no había sido inocente, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. «Vine a mostrarles algo antes de morir, si eso quieren», respondió alzando la voz. «Roberto Cortés no fue un traidor. Él murió para liberar esta tierra». Alzó la carpeta con los sellos oficiales, que había guardado bajo su manto. El juez corrupto que acompañaba a Arriaga la reconoció de inmediato. «Esa es propiedad del Estado», vociferó. «Confíesela al capitán». Pero el pueblo rugió, cerrando filas a su alrededor. Las mujeres formaron una cadena humana delante de los niños. Arriaga hizo un gesto, y los fusiles se alzaron. En ese instante, el joven pastor sopló la caracola. El sonido cavernoso se extendió por las montañas, y de los túneles emergieron decenas de mineros más, cubiertos de polvo y hollín. Algunos llevaban dinamita guardada desde los días de la vieja explotación. «Retírense», gritó Marisol. «No queremos sangre, solo justicia». Arriaga sonrió con desdén. «La justicia la decide quien sobrevive». Disparó. El primer tiro golpeó el suelo frente a los niños. El segundo hirió a un anciano del grupo. Entonces, el tiempo se rompió. Los gritos, los estampidos y el humo cubrieron todo. Marisol sintió algo arderle en el brazo, pero no soltó los papeles. Lupita la empujó hacia la galería. «Corre, mamá». Corrieron entre el caos. Dentro de la mina, los túneles retumbaban con cada explosión. El fuego del exterior proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes antiguas. Los gemelos tropezaban. Sofía lloraba. Marisol apenas respiraba, guiándolos con la lámpara que aún conservaba. «Por aquí», gritó un minero joven, abriéndose paso. «Hay una salida por el túnel norte». Atrás, los soldados avanzaban disparando. Las balas rebotaban en las rocas. Arriaga los seguía, maldiciendo, buscando a Marisol como a una fiera a la que juró cazar. Cuando alcanzaron la cámara donde alguna vez encontraron las vetas de plata, Marisol se detuvo. Las paredes brillaban débilmente, recordándole la promesa de su esposo, esa esperanza enterrada bajo el miedo. «Lupita», dijo con voz ronca, «toma a tus hermanos y salgan con los demás. ¿Y tú? Voy a terminar lo que papá comenzó». La niña dudó, pero obedeció. La última mirada entre ellas fue un hilo de luz y lágrimas. Marisol se quedó sola, el eco de los pasos alejándose. Extrajo un cartucho de dinamita que había recogido, lo encendió con la lámpara y lo colocó junto a la columna central, donde los túneles convergían.
Entonces, escuchó detrás de sí el ruido de botas. «Sabía que aquí te esconderías», dijo Arriaga, apuntándole. «Nadie destruirá la herencia de los Cortés». Marisol sonrió, agotada, con la mecha iluminando el aire entre ellos. «Ya la destruiste tú». Saltó hacia un costado justo cuando la dinamita explotó. Una ola de fuego y piedra los engulló. El ruido fue tan fuerte que pareció que la montaña entera gritaba el nombre de los muertos. Horas después, los sobrevivientes emergieron por la grieta norte. Lupita llevaba a Sofía en brazos. Los gemelos tiritaban. Detrás, la montaña ardía. No quedaba rastro del capitán ni del túnel principal. El pueblo entero observó en silencio el resplandor anaranjado, devorando la cumbre. Doña Remedios murmuró una oración. «Mamá», susurró Lupita, las lágrimas rodándole por el rostro. «¿Crees que nos escucha?» El viento sopló desde el fuego con olor a metal y ceniza, y las campanas de la iglesia repicaron solas, como si alguien invisible las tocara. En sus notas se mezclaban dolor y victoria. La voz de una mujer que, aún muerta, había hecho temblar la montaña. El sol apareció rojizo sobre las ruinas de San Miguel del Oro, como si la montaña hubiera sangrado toda la noche. El olor a piedra quemada se mezclaba con el de la madera chamuscada. Las casas más cercanas al cerro estaban cubiertas de polvo gris. Los árboles lucían desnudos, sin hojas. Aún así, el aire se sentía distinto, más ligero, como si el valle hubiera exhalado un suspiro después de años de silencio. Lupita, con los pies descalzos y el rostro ennegrecido de hollín, observaba los restos de la mina que todavía humeaba a lo lejos. En su mirada no había miedo, sino una mezcla de tristeza y determinación. Sostenía en sus manos la vieja fotografía de sus padres, la que Marisol guardaba en un trozo de tela en el pecho. El viento agitaba su cabello enredado, mientras los gemelos miraban curiosos hacia el horizonte, intentando entender qué había quedado y qué se había perdido. Doña Remedios se acercó envuelta en un rebozo. Su voz tembló ligeramente. «El fuego ya se apagó, mija, pero no encontramos nada más allá del túnel». Lupita apretó la fotografía contra el pecho. «Ella está ahí, y papá también. La montaña los cuida». El pueblo, reunido en la plaza, había pasado la noche velando a sus muertos. 10 hombres y 2 mujeres habían caído en la confrontación, además del capitán Arriaga y sus soldados. Los viejos mineros cavaron cruces improvisadas con los restos de las vigas. Sobre cada montículo colocaban una piedra brillante, símbolo de la plata que alguna vez desangró la tierra. Pero en el centro, frente a la iglesia devastada, se alzaba una cruz más alta, adornada con una manta blanca, escrita con carbón. Marisol Reyes, la viuda que hizo temblar la montaña. Un silencio reverente acompañó el amanecer. Luego, el joven pastor que había tocado la caracola se adelantó y habló con voz firme. «Este pueblo no volverá a tener dueños. La mina será nuestra, o de nadie. Juremos ante la tierra y los muertos que nunca más venderemos nuestro trabajo por migajas». Los presentes levantaron las manos. Algunos lloraban. Otros simplemente asentían, exhaustos. Lupita miró las llamas del altar improvisado y pensó en las palabras de su madre. Construir con lo que ellos destruyeron. Esa tarde comenzaron a limpiar los escombros. Los niños cargaban piedras pequeñas. Las mujeres preparaban ollas de frijoles y los hombres reforzaban los techos dañados. Nadie dio órdenes, pero todos sabían qué hacer. Era como si Marisol aún los guiara desde algún rincón invisible. Al caer la noche, cuando el cansancio se convirtió en calma, Lupita se sentó junto al barranco que daba al valle. El cielo se había despejado. La luna llena iluminaba la entrada sellada de la mina. A su lado colocó la fotografía y la moneda de plata que su madre le había dejado colgada al cuello. Con un cuchillo grabó sobre una piedra:
reyes, familia de mineros libres. Mamá, todo esto ya no será tuyo ni de nadie, susurró. Será nuestro, de todos. El viento sopló desde la quebrada, y por un instante creyó escuchar la voz de Marisol respondiendo con ternura. Eso era lo que quería, hija. Al amanecer siguiente, un grupo de hombres llegó desde Durango con un cartero del gobierno. Traían periódicos, sellos y cámaras. La historia de la viuda que enfrentó a los poderosos ya corría por todo el norte. Los periodistas entrevistaron a los sobrevivientes, fotografiaron las cruces y publicaron titulares sobre la rebelión de San Miguel del Oro. Pronto, otros pueblos comenzaron a enviar mensajeros ofreciendo ayuda. Un grupo de mujeres de Zacatecas mandó maquinaria vieja. Campesinos de Coahuila enviaron sacos de maíz. En cuestión de semanas, la mina volvió a abrirse, no como empresa, sino como cooperativa. En la fachada, los mineros pintaron en letras negras: Cooperativa La Esperanza Renacida, por la viuda Marisol. Lupita, apenas de 11 años, fue nombrada representante de la comunidad junto con los viejos mineros. Aunque pequeña, su voz resonaba con una madurez que impresionaba. Mi mamá no luchó por oro, dijo en la primera asamblea. Luchó para que nadie vuelva a arrodillarse. Los aplausos estallaron. Las montañas devolvieron el eco, como si la propia tierra las repitiera. Desde ese día, San Miguel del Oro no volvió a ser esclavo. Meses después, mientras caía el primer aguacero del invierno, Lupita caminó hasta la cueva colapsada. Se arrodilló bajo la lluvia que limpiaba el polvo del derrumbe y colocó flores blancas en la entrada sellada. Entre relámpagos, creyó distinguir una figura borrosa, una mujer de rebozo oscuro que sonreía desde el resplandor, y no sintió miedo. Se levantó, empuñó la pala que había sido de su madre y golpeó suavemente la tierra húmeda, no para abrirla, sino para saludarla. Descansa, mamá. Ya somos libres. Cuando volvió al pueblo, los niños corrían entre las lámparas recién colgadas y las risas se mezclaban con cantos. En las paredes recién pintadas, alguien había escrito con carbón: ni los poderosos ni el tiempo podrán borrar su nombre. Y sin embargo, un rumor persistía entre las sierras. Algunas noches, cuando el viento soplaba desde las galerías selladas, se oía un murmullo bajo, una voz de mujer que parecía pedir silencio y luego repetir un nombre: Sofía. Decían que era Marisol llamando a su hija menor para protegerla del peligro que aún dormía bajo la montaña. Porque, al fin y al cabo, la tierra tiene memoria, y las viudas que luchan por justicia nunca se van del todo.